Buenos días, funcionarios judiciales y operadores de justicia de aquí de El Salvador. Estamos en el Consejo Nacional de la Judicatura. Soy Ana Elizabeth Villalta Vizcarra. Les voy a hablar este día sobre el tema de cooperación judicial internacional, ya que tuve experiencia sobre este tema, siendo coordinadora de la Unidad de Asesoría Técnica Internacional de la Corte Suprema de Justicia por más de 10 años, así como directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores por más de 20 años, donde tuve la oportunidad de tramitar todo lo que es lo relativo a los exhortos suplicatorios y comisiones rogatorias. Además de esto, he sido punto de contacto de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial en materia civil y penal, y también he sido punto de contacto de la Red de Asistencia Judicial Mutua de la Organización de los Estados Americanos, OEA. El tema que nos interesa, ya que la cooperación judicial internacional actualmente se ha hecho cada vez más incesante, más fluida, debido a los procesos de integración, debido a los medios de comunicación, debido a los medios de transporte, debido también a los flujos migratorios, y todo esto hace que se den asuntos transfronterizos y que sea necesario que seamos más eficaces y ágiles en la tramitación de los suplicatorios, exhortos, comisiones rogatorias y extradición. Este punto tiene tanto en materia penal como en materia civil, comercial y laboral. Por eso es que se hacen las diferentes redes sobre cooperación judicial internacional. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque ahora es fácil que particulares de diversos estados se vean envueltos en temas de cooperación judicial internacional, como por ejemplo en los flujos migratorios. Esto ha hecho que muchas personas del país viajen a otros estados, ya sea como migrantes, y estas personas pueden ser indocumentados, se trasladan a otros estados, no pueden venir a El Salvador, y lo que ha acontecido es que ha aumentado una gran cantidad de divorcios. Entonces esto se notifica pues a través de nuestros operadores de justicia y también a través de la vía diplomática. Es necesario que haya una coordinación entre todos los operadores que hacen la asistencia judicial internacional. Entre ellos tenemos en nuestro país la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que a través de su servicio diplomático en el exterior se hacen las diligencias de comisiones rogatorias. Entonces, todos estos funcionarios deben de estar coordinados para poder hacer estas diligencias de una manera ágil y eficaz. ¿Por qué es necesario? Porque en materia penal, por ejemplo, el crimen organizado transnacional no conoce fronteras, y los delincuentes organizados conocen de todos los medios de la tecnología de la información, todos los medios digitales, y así están actuando. Y nuestros operadores de justicia también tienen que digitalizarse, tienen que estar bajo las tecnologías de la información para poder operar frente a la delincuencia organizada transnacional. Así tenemos, por ejemplo, que delitos de los que más comunes hay sobre lo que es el crimen organizado transnacional, que es el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, la trata, el tráfico de lavado de dinero,
lo que es el tráfico de armas. Todo esto se hace a través del crimen organizado transnacional, y es necesario pues que nuestros funcionarios puedan combatir este crimen organizado a través de una cooperación judicial eficiente, expedita y eficaz. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Lo vamos a hacer a través de redes, de redes de organización de operadores de justicia. Hay redes tanto en el ámbito iberoamericano como en el ámbito del continente americano, a través de la Organización de los Estados Americanos. Es necesario que los funcionarios nuestros que hacen la cooperación judicial formen parte de estas redes para que puedan compartir sus experiencias y poder así diligenciar en una forma más eficiente estas comisiones rogatorias. Por ejemplo, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, tenemos la Red de Asistencia Judicial Mutua en materia penal. Esta red fue empezada a crearse en el año 2000 en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, a través del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional. ¿En qué consiste esta red? Esta red consiste en que primero tenemos un cuadro de todos los estados, que son los 35 estados miembros de la OEA, aunque 34 son los activos. Se tiene todo el procedimiento de asistencia judicial mutua en materia penal que realiza cada uno de estos estados. En la página web de la OEA se puede ingresar a lo que es el Departamento de Cooperación Jurídica Internacional, y ahí se encuentra por país cuál es el procedimiento de asistencia judicial mutua de cada país. Y lo más importante también es que se tiene toda la legislación interna de cada país que ocupan en el procedimiento de cooperación judicial internacional, y además se tienen los instrumentos internacionales, o sea, los tratados internacionales de los cuales este Estado es parte en materia de asistencia judicial mutua en materia penal, tanto tratados bilaterales como tratados multilaterales. Y en la red iberoamericana de cooperación judicial internacional está lo que se llama la IBERRED, que es la red iberoamericana, tanto en materia civil y penal, donde también se encuentran todos los operadores de justicia que hacen cooperación judicial internacional. ¿Por qué es importante formar parte de estas redes? Porque al formar parte de estas redes, los funcionarios conocen a sus homólogos, a los funcionarios con los cuales ellos van a compartir las diligencias de cooperación judicial internacional. Y si hay alguna duda sobre un trámite de algún suplicatorio, de alguna comisión rogatoria, uno puede pedirle a su compañero de otro país que cuáles son los requisitos claves que necesita ese país para poder hacer el trámite de cooperación judicial, y así no tramitarlo en la forma debida, y no contar con una prevención, que una prevención lo que hace es dilatar el procedimiento. Entonces, todo eso es necesario pues que los compañeros que realizan cooperación judicial internacional se conozcan a través de estas redes de cooperación. Las autoridades que realizan la cooperación judicial internacional en los países son las autoridades centrales, que son las autoridades que tienen a su cargo las diligencias propias de cooperación judicial internacional, y son las autoridades que centran, como su nombre lo dice, centrales, la cooperación judicial en cada país. En nuestra legislación, la autoridad central es la Corte Suprema de Justicia, ya que por disposición constitucional le toca a la Corte Suprema de Justicia el trámite de las comisiones y suplicatorios y las comisiones rogatorias, así como conceder la extradición. Y están las autoridades competentes, que son todas las autoridades relacionadas con la cooperación judicial en cada uno de los países. En nuestro país, las autoridades competentes, además de la autoridad central,
es el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque las comisiones por regla general entran por la vía diplomática, el Ministerio de Seguridad y Justicia, ya que por disposición interna nuestra, el reglamento del órgano ejecutivo establece que el órgano de contacto entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial es el Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces, las comisiones tienen que pasar necesariamente de la vía diplomática al Ministerio de Justicia y Seguridad y luego pues a la Corte Suprema de Justicia. Y la Fiscalía General de la República, porque muchas de las pruebas e investigaciones que se piden en estas comisiones rogatorias son solicitadas a través de la Fiscalía General de la República. Por eso es que en nuestro país estas son las autoridades competentes que tienen que estar íntimamente relacionadas con la autoridad central. La autoridad central, por regla general, nombra su punto de contacto, que es el facilitador y el que tiene la obligación de poder convocar a todas las autoridades competentes para poder relacionarse y poder pues tramitar todas estas comisiones rogatorias de una forma pues ágil y eficaz. Las comisiones rogatorias, como les dijimos al principio, pueden ser en materia penal y también pueden ser en materia civil, mercantil y laboral. En materia penal son todas aquellas notificaciones, todas aquellas solicitudes que entran por nuestros jueces a la Corte Suprema de Justicia para que pueda realizarse pues una investigación, una citación o una prueba en el extranjero. Porque en las comisiones rogatorias por lo menos tienen que haber 2 estados que son los que piden la diligencia judicial. Es diferente cuando somos estado requirente o cuando somos estado requerido. Por ejemplo, si El Salvador es estado requirente, es El Salvador el que va a solicitar la cooperación judicial internacional. ¿Cómo la va a solicitar? Pues la va a solicitar a través de nuestros jueces, de nuestros operadores de justicia, que por regla general la Fiscalía General de la República en los procesos le ha pedido al juez que está viendo la causa que es necesario una notificación en el extranjero, que es necesario rendir una declaración de testigos, una declaración de peritos o presentar una prueba en el exterior. Entonces todo esto se hace a través de nuestros operadores de justicia, de nuestros jueces. El juez pasa la comisión rogatoria a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte Suprema de Justicia en pleno la que autorice o no la comisión rogatoria en el exterior. Si la Corte Suprema de Justicia ha autorizado que se realice la comisión rogatoria en el exterior, la Corte Suprema de Justicia pasa esta resolución a la vía diplomática, o sea, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la vía diplomática lo haga en el exterior. Este paso es a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, porque como dijimos al principio, la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio de Relaciones Exteriores se pueden comunicar directamente, sino es a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. Todo depende también, ese es el paso tradicional, pero también tenemos que observar los tratados internacionales. Por eso es que es necesario que nuestros operadores de justicia conozcan todos los tratados internacionales que existen sobre asistencia judicial mutua en materia penal, de los cuales El Salvador es Estado parte, tanto a nivel bilateral pues como a nivel multilateral. A nivel bilateral es cuando, si yo tengo un tratado de asistencia legal mutua con un Estado y por medio de este tratado yo puedo invocar directamente la comisión rogatoria sin pasar por la vía diplomática, directamente a través de autoridades centrales, entonces yo ocupo este tratado, este instrumento bilateral, porque me facilita la cooperación y me la agiliza. O puede ser también un tratado multilateral,
Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Centroamérica un tratado sobre asistencia legal mutua en materia penal, un tratado centroamericano, donde la autoridad central es en nuestro país la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia no necesita ya trasladar la comisión rogatoria por la vía diplomática, sino que directamente a la autoridad central del otro país. Entonces es necesario que nuestros operadores de justicia conozcan de la existencia de este tratado de asistencia legal mutua en materia penal a nivel centroamericano para poder diligenciar en una forma más efectiva las comisiones rogatorias. También a nivel interamericano, o sea, a nivel de la Organización de los Estados Americanos, tenemos el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal de 1992, conocido como el Tratado de Nassau. Con este tratado también se pueden realizar comisiones rogatorias en el exterior, las notificaciones, citaciones, emplazamientos, medidas cautelares, videoconferencias, incluso la declaración de testigos. Todo esto pues facilita la cooperación judicial internacional en materia penal. También a nivel centroamericano nosotros tenemos una Convención Centroamericana para la Protección de Víctimas y Testigos, que es precisamente los testigos o víctimas que van a declarar a otros estados centroamericanos, y que también es necesario conocer este tratado multilateral centroamericano que existe para poder nosotros pues agilizar las comisiones rogatorias. Yo considero que todos nuestros operadores de justicia deberían tener en sus computadoras pues internet, y tener una base de tratados, de los tratados de los cuales El Salvador es Estado parte a nivel bilateral y multilateral. Todo esto también puede verse en la página web de la Organización de Estados Americanos, en el tema de cooperación jurídica, donde todos los estados tienen su trámite de asistencia judicial mutua en materia penal, tienen su legislación interna que ocupan para los trámites de asistencia judicial mutua en materia penal, y además tienen todos los tratados bilaterales y multilaterales de los cuales El Salvador es Estado parte. Porque, como les digo, con esto se facilita la cooperación judicial internacional, porque si yo tengo un tratado, yo puedo invocar el tratado y es más fácil con el otro estado, si es bilateral, poder agilizar la cooperación judicial internacional. La asistencia judicial mutua en materia penal es diferente a lo que es la extradición, porque la asistencia judicial mutua en materia penal es cuando tenemos procesos penales en los cuales nosotros lo que queremos es la realización de pruebas en el extranjero cuando nosotros somos el estado requirente. Y las extradiciones es cuando nosotros requerimos a una persona que ha cometido un delito aquí en El Salvador y se ha ido a otro país, y nosotros pues queremos extraditar a la persona para poder pues que ella cumpla aquí con esos delitos cometidos aquí en El Salvador. Entonces, esto es cuando siempre somos nosotros estado requirente. Si nosotros somos estado requirente, también otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que al estado que le vamos a solicitar una extradición o una asistencia judicial en materia legal, asistencia legal mutua en materia penal, si somos estado requirente, tenemos que ver toda la legislación interna del otro estado para poder hacer los suplicatorios en la forma debida. Es diferente cuando nosotros somos estado requerido, porque cuando somos el estado requerido, el trámite viene a la inversa. O sea que un estado nos solicita a nosotros la diligencia de alguna prueba para ser realizada aquí en El Salvador. Por regla general, cuando El Salvador es estado requerido, la diligencia viene a través de la vía diplomática, o sea, es solicitada a través de nuestro servicio diplomático en el exterior. Esa diligencia entra al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo pasa a la Corte Suprema de Justicia
vía Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La Corte Suprema de Justicia en Corte Plena analiza la diligencia que le es solicitada a El Salvador. Si la Corte Suprema de Justicia por el medio en Corte Plena, por medio del voto de por lo menos 8 magistrados, autoriza que se realice la comisión rogatoria, comisiona a un juez para que este juez sea el que haga la comisión rogatoria que es solicitada desde el exterior. Cada autoridad competente que interviene en las diligencias de cooperación judicial tiene sus propias atribuciones sus propias competencias. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que revisar la parte formal de la comisión rogatoria, tanto cuando El Salvador es Estado requerido que entra a la comisión rogatoria o cuando El Salvador es Estado requirente que sale la comisión rogatoria. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si dice el suplicatorio que consta de 30 folios útiles, Relaciones Exteriores tiene que verificar si es cierto que están los 30 folios útiles, que esté debidamente autenticado o apostillado. Ustedes saben que ahora hay 2 trámites para autenticar los documentos. Los estados, que cada vez somos más, que somos parte de la Convención de la Haya sobre eliminación de auténticas de 1961, ya los documentos ya no necesitan autenticarse, sino que vienen apostillados con una apostilla. Si el otro estado no es parte de la Convención de la Haya sobre eliminación de auténticas y es el estado requirente y nosotros somos el estado requerido, pues los documentos que manden como partidas de nacimiento o otros documentos que necesitan autenticarse van a venir con la auténtica correspondiente. O sea, todo eso es lo que revisa la Cancillería, que estén las apostillas, que estén autenticados, que tengan los sellos, que tengan la firma, o sea, toda la parte formal del documento. Eso lo tiene que revisar el Ministerio de Relaciones Exteriores y con esa revisión el Ministerio de Relaciones Exteriores manda el documento a través de la firma pues, del ministro o de uno de los encargados del despacho al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que el Ministerio de Justicia ponga una nota en la cual lo traslada a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la que va a revisar el fondo, toda la parte jurídica y procesal de la comisión rogatoria. La Corte Suprema de Justicia en Corte Plena revisará si procede o no procede la realización de esa diligencia aquí en El Salvador. Si la Corte Suprema de Justicia decide que sí procede, entonces comisionará a un juez para que este juez sea el que realice la diligencia. El juez, si lo considera oportuno, pues ocupará la contribución de la Fiscalía General de la República para hacer la diligencia de comisión rogatoria. Y igual forma, cuando El Salvador es Estado requirente, o sea, cuando nosotros somos los que pedimos la realización de una prueba en el exterior o la notificación o la toma de una declaración. Entonces, será el juez el que lo solicite. Eso entra vía Secretaría de la Corte a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en Corte Plena determinará si procede solicitar esa diligencia en el exterior. Si la Corte Suprema de Justicia decide que sí procede solicitar la diligencia en el exterior, entonces lo enviará pues a la Cancillería para que por la vía diplomática se comunique al Estado requerido, pero siempre pues tramitado la vía diplomática a través del órgano de comunicación que es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Por eso es que en la red iberoamericana de cooperación judicial, la famosa Iberred, se han hecho 3 foros. Iberoamérica ha hecho 3 foros de cooperación judicial, lo que es la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Cumbre de Ministros de Justicia iberoamericanos y la Cumbre de Fiscales Iberoamericanos, porque entienden pues que en casi todos los países de América
estos tres operadores de justicia son los que intervienen en las comisiones rogatorias o en los suplicatorios. Y también se entiende que en algunos países todavía se utiliza pues la vía diplomática. En nuestro estado, cuando no hay tratado internacional que no diga que no se utilice la vía diplomática, en nuestro estado sí siempre se utiliza la vía diplomática para trasladar las comisiones rogatorias en el exterior, a menos que el tratado diga que la autoridad central puede hacerlo directamente, como el caso del Tratado Centroamericano de Asistencia Legal Mutua en materia penal, donde la autoridad central pues es la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia traslada directamente las comisiones rogatorias a la autoridad central del otro estado centroamericano en el cual pues se está solicitando la comisión rogatoria. Por eso es necesario tener actualizado pues una base de tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, para que los estados pues sepan cuáles son los tratados de los cuales el otro estado es estado parte. Y también ver las reservas que ha hecho el estado, porque también cuando uno invoca un tratado internacional tiene que revisar las reservas que ha hecho un estado a ese tratado. ¿Por qué? Porque la reserva es un acto unilateral que hace un estado de que determinados artículos de ese tratado no le son aplicables. Entonces podemos invocar un artículo a un estado que el artículo se lo ha reservado y por lo tanto no le es aplicable al estado. Entonces por eso es necesario revisar no solo si el estado ha depositado el instrumento de ratificación, si lo ha ratificado, sino que también es necesario ver las reservas que ha hecho el estado a esos tratados internacionales. Por ejemplo, muchas comisiones rogatorias, si la legislación interna no es suficiente para poder solicitar las comisiones rogatorias, se pueden invocar los tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Por ejemplo, en materia penal tenemos un tratado muy importante multilateral, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, ya que fue suscrita en Palermo, Italia. Y en esta convención prácticamente hay un capítulo de cooperación judicial internacional donde se dice todos los temas de cooperación judicial, todas las diligencias que uno podría pedir a los otros estados. El Salvador es estado parte de la Convención de Palermo, por lo tanto, invocando Palermo, junto con la legislación interna, nosotros podríamos pedir comisiones rogatorias en el exterior, en otros estados que son parte de la Convención de Palermo, y pedir diligencias como pruebas documentales, citaciones, emplazamientos, declaraciones de testigos, declaraciones de víctimas. Entonces, todo eso podemos hacerlo invocando Palermo. También otra de las convenciones que son muy importantes para la asistencia legal mutua que son de este siglo, del siglo XXI, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida, que también tiene un capítulo sobre cooperación judicial internacional, donde la cual pues todos aquellos funcionarios que han cometido actos de corrupción pueden solicitarse las pruebas en el exterior, como por ejemplo cuentas bancarias. Todo esto puede hacerse si la legislación interna no es suficiente, invocando este tratado multilateral, como lo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También tenemos otro interamericano en el ámbito de la OEA, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde también hay un capítulo de cooperación judicial, donde también se puede uno auxiliar para poder pedir pruebas en el exterior. Por eso es necesario el conocer los instrumentos internacionales y no solo la legislación interna, porque a veces la legislación interna no es suficiente para poder configurar toda una solicitud de petición de una comisión rogatoria en el exterior. También en cuanto a la extradición, que
también es otra forma muy importante para poder combatir el crimen organizado transnacional a través de los delincuentes que se han ido pues a otros países. Es necesario también conocer, aquí es más necesario conocer los tratados internacionales, porque como ustedes bien saben, El Salvador no tiene una legislación secundaria sobre extradición. Lo único que regula la extradición en nuestro país, en legislación interna, es la Constitución de la República. El artículo 28 de la Constitución, que establece que se pueden extraditar nacionales siempre que se cumplan con determinados requisitos, como lo son pues que el tratado de extradición esté ratificado y aprobado por ambos estados, y que se garanticen los derechos procesales y los derechos humanos de las personas que serán extraditadas. Y el otro artículo que regula la extradición es el artículo 182, numeral 5 de la Constitución, donde establece que la Corte Suprema de Justicia es la que concede la extradición en nuestro país. En los antiguos códigos penales tenían un capítulo de extradición. Después se dijo que El Salvador iba a contar con una ley propia de extradición y prácticamente nunca hemos tenido, pues nunca se hizo esta ley de extradición. Tenemos esa deuda en cuanto a este trámite tan importante como es la extradición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a los instrumentos internacionales, a los tratados de extradición bilaterales, de los cuales El Salvador es Estado parte, como a los tratados multilaterales. Así que todos nuestros operadores de justicia tendrían que conocer todos los tratados bilaterales con los cuales El Salvador pues, es Estado parte. Los tratados multilaterales, tenemos un centroamericano de 1923, tenemos un interamericano de 1933 y existen también convenciones actuales que regulan la extradición. Me remito otra vez a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que tiene un capítulo de extradición. También la Convención de Mérida, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también tiene un capítulo de extradición. Entonces, todo eso nos va a ser necesario apoyarnos para poder tramitar una extradición en el exterior. Si no tenemos un tratado bilateral, podemos ocupar un tratado multilateral, o si el tratado bilateral no es suficiente, usamos ambos tratados, el tratado bilateral como fundamento y este tratado multilateral acompañando pues al tratado bilateral para poder extraditar, si todavía no se cuenta en el tratado bilateral con todo un listado de delitos que sea necesario para poder extraditar a la otra persona en el exterior. Algunos sostienen que si no hay tratado de extradición no se podría extraditar a una persona, lo cual no es cierto, porque puede extraditarse a una persona sin contar con un tratado de extradición. Para ello es necesario conocer todos los principios de la cooperación judicial internacional. Así, por ejemplo, se puede invocar los principios de cooperación judicial internacional, como lo es la cortesía internacional, la comita gentium, el principio de utilidad, el principio de equidad y justicia, saber la ley interna del Estado requerido y sobre todo el principio de reciprocidad. ¿En qué consiste este principio de reciprocidad? En que si nosotros pedimos una extradición a un Estado con el cual no tenemos un tratado de extradición y el Estado nos concede la extradición, nosotros como país estamos obligados, cuando ese Estado solicite un delincuente que esté refugiado aquí en El Salvador, nosotros entregarlos en base al principio de la reciprocidad. Entonces, ya El Salvador ha realizado extradiciones sin necesidad de tener un tratado internacional de extradición. Un caso muy relevante aquí en El Salvador fue con el Estado de Francia, donde nosotros no tenemos un tratado bilateral de extradición, pero un delincuente salvadoreño se fue a refugiar a Francia. Entonces lo que se hizo fue invocar los principios de cooperación judicial internacional,
Además de los principios de cooperación judicial internacional, se estudió la ley de extradición francesa interna de 1927 y además de eso se invocó la reciprocidad. Con todos esos elementos se pudo diligenciar el suplicatorio de extradición al Estado francés. Si El Salvador es el Estado requirente, como era en este caso, nosotros estamos obligados, además de invocar todo esto, presentar el suplicatorio de extradición en el idioma francés, porque nosotros somos el Estado requirente y tenemos que hacerlo en el idioma del Estado requerido. Entonces, El Salvador presentó todo el suplicatorio de extradición y todo el requerimiento fiscal en el idioma francés, y esto pues se mandó por la vía diplomática a salvadoreña, y así se presentó a través de nuestra embajada de El Salvador en Francia el suplicatorio de extradición a la Cancillería francesa. Entonces, todo esto pues es necesario que se conozca, porque uno puede realizar pues un procedimiento de extradición sin necesidad pues de tener un tratado internacional, siempre y cuando se haga invocando todos estos requisitos que hemos visto. Al igual que en la asistencia legal mutua, la extradición, El Salvador puede ser Estado requirente o puede ser Estado requerido. Si El Salvador es Estado requirente, por regla general, la extradición la solicita la Fiscalía General de la República al juez de la causa. El juez prepara el suplicatorio de extradición y lo pasa a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno decide si concede o no la extradición. Entonces, la solicitud de extradición. Si la Corte Suprema de Justicia decide que se solicite la extradición, esta va a pasar a través del Ministerio de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea la vía diplomática la que lleve el suplicatorio de extradición al Estado requerido. Entonces, eso es cuando El Salvador pues es Estado requirente. Otra cuestión que hay que tener muy en cuenta son los plazos, porque por regla general las extradiciones tienen un plazo para solicitarse, que en la mayoría de los tratados nos pasa de 60 días, cuando la persona pues solicita, el país solicita el suplicatorio de extradición. Si uno no cumple con el plazo, prácticamente se cae la extradición y no puede volverse a solicitar. Entonces, por eso es importante el cumplimiento de los plazos. Cuando la Interpol, pues, que es la que ubica a los delincuentes en el exterior y avisa al Estado de que el delincuente buscado está ubicado en tal país, en ese momento tiene que hacerse con toda precisión el suplicatorio de extradición para cumplir con los plazos que establece el tratado del otro Estado, para poder, pues, o la legislación interna, si no hay tratado de extradición, en la legislación interna del otro Estado, para que el suplicatorio de extradición no se caiga. O lo que hacen muchos estados para poder que no se les caiga el suplicatorio y poder realizarlo en tiempo, es que hacen una solicitud con vías de extradición. O sea, hacen una notificación que solicitan la presencia de tal delincuente en vías de extradición. Esa es una nota diplomática que prácticamente no es el suplicatorio, pero que le da tiempo al otro Estado para preparar todo el suplicatorio de extradición, porque el suplicatorio de extradición tiene una serie de requisitos en cada legislación interna de los Estados. Por ejemplo, por eso es necesario a veces todas estas figuras que yo les dije del punto de contacto, porque hay estados que exigen que si yo voy a mencionar que hago la solicitud de extradición en base a los artículos tales del Código Penal, hay estados que solicitan que se transcriban los artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, y que los transcribamos y que los anexemos. Otros estados solicitan todo el requerimiento fiscal, por eso es que es necesario, a través de los puntos de contactos,
pedir entre un punto de contacto y otro cuáles son los requisitos que necesita su país para que el suplicatorio de extradición no se caiga. Como porque les digo, cuando una extradición no lleva todos los requisitos y el otro estado no la concede, no se puede volver a solicitar. Entonces, por eso es que es bien delicado una solicitud de extradición, pues que tiene que llevar todos los requisitos que exige pues el estado requerido. Entonces, por eso es que se han creado todas estas redes de asistencia legal mutua en materia penal y extradición, precisamente para que no se caigan las comisiones rogatorias. Por ejemplo, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, como ya lo mencioné al inicio de la charla, existe la red de asistencia legal mutua en materia penal y extradición, donde, como les digo, están, ahí es muy fácil que ustedes entren a la página web de la OEA, entren al Departamento de Cooperación Jurídica y ahí encuentren todos los estados, el procedimiento que tiene cada estado en asistencia legal mutua en materia penal y el procedimiento que tienen los estados en extradición. Y además tienen algo tan importante como lo es los instrumentos internacionales, o sea, los tratados internacionales de los cuales los estados son parte, tanto a nivel bilateral como multilateral, de la asistencia legal mutua en materia penal y en extradición. Entonces ustedes ahí pueden, si yo quiero hacer una extradición, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, ahí voy a ver si Trinidad y Tobago tiene un tratado de extradición con El Salvador. Si no lo hay, voy a ver qué tratados multilaterales de extradición tiene Trinidad y Tobago. Por ejemplo, si es parte del tratado de extradición interamericano, el de la OEA, entonces yo puedo invocar el Tratado Interamericano de la OEA de 1933 para formular un suplicatorio de extradición. Por eso es que es necesario el conocimiento de los tratados internacionales. Y ahí también veo cómo Trinidad y Tobago exige su procedimiento de extradición, y si yo tengo una duda, pues le pido al punto de contacto de El Salvador que hable con el punto de contacto de Trinidad y Tobago para poder hacer pues la extradición de una forma que ésta no se caiga. Por eso es que es necesario que internamente nosotros tengamos una comunicación con todas las autoridades competentes y la autoridad central que tienen relación tanto con la cooperación judicial en materia de asistencia legal mutua en materia penal como en las extradiciones. Y estas autoridades pues conocerse físicamente para que cuando haya un caso delicado poder reunirse todas y ver las dudas que tienen para poder pedir tanto la asistencia legal mutua en materia penal como la extradición de una manera que no nos venga una prevención. En la OEA, además de todo este cuadro de que están todos los tratados internacionales, hay tres componentes. Lo que se llama el sistema público, que es al que todos podemos entrar, que es esta base de datos de tratados internacionales y la base de legislación interna, así como el procedimiento que tiene cada estado. Luego tienen el componente privado, aquí ya solo pueden entrar las autoridades competentes y las autoridades centrales de cada país de la OEA que tienen a su cargo el diligenciamiento de la cooperación judicial internacional, y ahí pueden ellos ver las reuniones que han habido, los acuerdos que han llegado. Y los puntos de contacto, que esto es lo que se llama el sistema de correo electrónico seguro. Esto solo no lo tienen todas las autoridades competentes, sino que únicamente la autoridad central que ha designado a su punto de contacto. Entonces el punto de contacto es el que se puede dirigir al otro punto de contacto a través de este sistema de correo electrónico seguro y preguntarse todos los requisitos que necesitan para tramitar pues una diligencia de asistencia legal mutua, una extradición, si acaso tenemos alguna duda en el diligenciamiento. Entonces el punto de contacto se dirige al otro punto de contacto. También ahí se hacen lo que se llaman las buenas prácticas o machotes de que cómo le puede mandar el otro, cómo necesita que venga la solicitud de extradición.
Entonces, sobre todo pues en las extradiciones, esto es muy importante pues para el cumplimiento de los plazos y porque si ya vimos, si se cae una extradición, esa ya no se puede volver a solicitar. Entonces, todo eso se está viendo en las redes de asistencia judicial que tiene la Organización de los Estados Americanos. Y como les digo, también a nivel iberoamericano se han formado estos 3 foros, que son la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Cumbre de Fiscales Iberoamericanos y la Cumbre de Ministros de Justicia Iberoamericanos, porque los iberoamericanos han sostenido, y no solo Iberoamérica, sino que también todo lo que es Europa, que la cooperación judicial es clave para el Estado de Derecho. Y ellos han creado un espacio de justicia, libertad y seguridad. Y en ese espacio de justicia, libertad y seguridad juega un papel prioritario la cooperación judicial internacional. Por eso es que Iberoamérica cuenta ahora con un espacio judicial iberoamericano donde están todos los países de Iberoamérica y han creado la Iberred, que ya hablamos al principio de la charla, que la Iberred es la red iberoamericana de cooperación judicial en materia penal y civil, que precisamente a través de esta Iberred también hay un sistema de correos electrónicos seguros entre las autoridades que tienen a su cargo la cooperación judicial internacional. Y a veces hay reuniones intersectoriales de fiscales, jueces y ministerios de justicia para precisamente realizar en forma expedita, eficiente y eficaz la cooperación judicial internacional. Se ha creado también el convenio de la videoconferencia para que si no se puede ir físicamente a hacer declaraciones de toma de testigos o de víctimas o peritos, se puedan hacer a través de lo que el sistema de la videoconferencia. Todo esto pues es parte del espacio judicial iberoamericano.